En el informativo municipal incluimos una secuencia denominada Entrevista de la Semana. En este bloque, nuestro compañero Luis Cadenillas entrevista al doctor Jorge Tarrillo Purizaca, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Chepén, quien nos habla de la pandemia coronavirus, sus cuidados y cómo enfrentarla. Para el informativo municipal estamos con la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos acompaña en este diálogo el doctor Jorge Tarrillo Purizaca. Él es gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Chepén, para que nos dé a conocer acerca de diversas acciones que se van haciendo para poder protegernos del coronavirus, que es una pandemia que nos está atacando a nivel mundial. Doctor, en primer lugar, ¿cómo está? Bienvenido al informativo municipal de la Municipalidad Provincial de Chepén. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los ciudadanos de Chepén, y aquí desde la municipalidad, pues nuestro esfuerzo y nuestro compromiso por contribuir a controlar este problema de salud pública, ¿no? Iniciamos con decirle a la gente qué cuidado debemos tener ante esta pandemia, doctor. Bien, miren, con respecto a lo del cuidado, hay que tener en cuenta que lo importantísimo para que las personas no se puedan infectar es el distanciamiento social. Ahora, en esta primera etapa o en este primer momento de presentación de la epidemia, es muy importante que no haya una infección masiva y sobre todo que pueda comprometer a grupos de alto riesgo. Los grupos de alto riesgo, por ejemplo, son las personas obesas, las personas de mayor edad, de mayores de 65 años, y también las personas que tienen enfermedades crónicas, sobre todo diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Estos grupos de personas son las que tienen no solamente el riesgo de enfermar, sino de morir. Entonces, la idea es, en esta primera etapa, evitar que este grupo etario pueda exponerse al virus. Por eso es que se ha decretado el distanciamiento social. Aparentemente, para algunos expertos, el distanciamiento social no soluciona el problema de la epidemia, lógico, pero soluciona un grave problema que disminuye la mortalidad y no congestiona los servicios de salud. Entonces, por eso es que en la mayoría de los países se ha presentado como una intervención importantísima el distanciamiento social, y eso tenemos que mantenerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chepén tenemos un alto porcentaje de personas adultas mayores y una gran proporción de personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, esperemos que estas personas no se enfermen, y por eso es importante el distanciamiento social. Entonces, una de las primeras medidas es el distanciamiento social. La segunda medida importantísima es la higiene. Directamente con una persona que está estornudando, entonces directamente nosotros respiramos esas gotitas que se expelen en el estornudo, y como ahí hay virus, prácticamente ingresan a nuestras vías respiratorias. Esa es la forma, diríamos, primaria de contagio. Por eso es que es importante el uso de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y la protección con lentes cuando uno se expone a una persona con enfermedad. La segunda vía es de manera mecánica, es decir, yo no me expongo a las gotitas que salen con el estornudo, pero sí me pongo en contacto con el virus que cayó sobre una superficie, sobre una mesa, sobre un objeto, y entonces el virus se localiza en mi piel, sobre todo en las manos, porque son los órganos que básicamente entran en contacto con todas las superficies o los objetos. Entonces, este virus, al estar en las manos y nosotros accidentalmente sobarnos los ojos, rascarnos la nariz o ingerir alimentos sin previo lavado de manos, básicamente estamos haciendo ingresar al germen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es el lavado de manos. La higiene es importantísima por eso. La recomendación número 1 es el uso de jabón. Jabón es diríamos, el recurso más importante para la prevención de este virus. ¿Cualquier tipo de jabón? Porque algunos dicen el bactericida que ataca las bacterias. No, el bactericida no tanto, porque el virus no es una bacteria. ¿Ya? Entonces puede ser cualquier jabón, lo importante es que sea jabón. Inclusive, no sé si recuerdan, pues nuestras abuelas hacían su jabón líquido para lavar las sábanas antes, ¿no? Ese jabón también se puede usar y es mucho más cómodo, mucho más barato. Entonces, lo importante es el jabón. La segunda medida es el alcohol.
sobre todo en casos de emergencia, cuando yo estoy en la calle y no hay donde lavarme las manos. Ahí sí tiene sentido el uso del alcohol, pero el alcohol no tiene sentido cuando previamente se puede hacer un lavado de manos. Entonces, lo más fundamental y lo que tendríamos que recomendar es el lavado de manos con jabón. Situación de emergencia, el uso de alcohol. La tercera medida de prevención es la desinfección. La desinfección, ¿por qué? Porque como nosotros estamos viendo, a través de las superficies nosotros podemos captar estos virus. Entonces va a ser importante que si nosotros tenemos la sospecha de que un objeto, una superficie, hay virus, entonces ahí se hace la desinfección. Y para la desinfección se usa la lejía, básicamente con lejía. Claro, sí, normalmente la lejía que se vende es muy concentrada, entonces hay que diluirla, pues, ¿no? Hay que diluirla para poder desinfectar las superficies. La lejía no se debe usar para uso, diríamos, de la persona. En el sentido, no, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la lejía tiene efectos colaterales, tóxicos, entonces no es para la higiene personal, es para la desinfección, por eso el término desinfección. Básicamente estas son las cosas importantísimas, y la desinfección en los alimentos también es importante, ¿no? Sobre todo los alimentos que se van a ingerir directamente. Ya cuando los alimentos ingresan a la cocción ya no es importante la desinfección casi. Doctor, por ejemplo, algunos dicen yo no tengo lejía o huele de una manera distinta a la lejía cuando lavamos las frutas. ¿Se puede usar ACE de repente, un detergente que pueda cortar el ciclo de este virus? No recomendaríamos el ACE, no. Más bien, en todo caso, agua con sal, ¿no? Agua con sal, básicamente, ¿no? Pero la lejía en una concentración muy diluida y con un lavado inmediato, o sea, no hacer remojar los alimentos en agua con lejía, simplemente lavarlos. Primero lo que se tiene que hacer, por ejemplo, frente a una fruta es lavar con agua corriente. Y después darle una limpieza rápida con agua con lejía. Y nuevamente pasarle agua pura para retirar los restos de lejía que puedan quedar en el fruto, ¿no? Doctor, ¿cómo está el comportamiento de la epidemia? Porque en algunos lugares aumenta, en otros disminuye, a veces las cifras suben. O sea, ¿cómo se comporta en el mundo esta pandemia? Ya, miren, en cuanto al comportamiento de la enfermedad, es característico de enfermedades nuevas que produzca estos estragos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no está preparado para eso. Entonces, la enfermedad tendría que infectar a toda la población. ¿Para qué? Para que ya no se presenten más casos. Y en todo caso, en el momento que aparezcan las vacunas se pueda controlar. Entonces, lo que estamos viendo es el comportamiento normal de una enfermedad nueva. Han sufrido no solamente países pobres, países ricos. Los países ricos han tenido mejores diríamos, condiciones económicas para poder contrarrestar. En los países pobres como el nuestro, no, pues. Nosotros no podemos tener la disponibilidad económica y financiera de otros países. Otros países han construido en corto tiempo hospitales, servicios, se han abastecido de todo lo que son, diríamos, los recursos necesarios para combatir. En nuestro país tenemos esas limitaciones. Entonces, pero aún así también ha causado estragos, ¿no? Entonces, como es una enfermedad nueva, prácticamente nos va a comprometer a toda la población. Se dice técnicamente que cuando la población llegue a infectarse en un 70%, la enfermedad ya disminuiría su impacto en la morbimortalidad. Pero eso no quiere decir que va a desaparecer. Entonces, esto también nos hace suponer que nosotros tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. ¿Por qué? Porque lo que normalmente nosotros asumíamos como un comportamiento, diríamos, social permisible, ahora ya no se va a poder por el riesgo a enfermedades. Porque no solamente esta es una enfermedad nueva que apareció, van a aparecer nuevas, entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Ahora, la otra cosa que quería, diríamos, comentar con respecto al comportamiento es que cuando ingresa este germen, produce reacción en nuestro organismo formando lo que se llama técnicamente anticuerpos. Y hay dos tipos de anticuerpos que se forman. Los anticuerpos que tienen que ver con la infección, diríamos, inmediata,
y con una infección que ya pasó. Y quedan prácticamente como anticuerpos que van a, diríamos, a prevenir la enfermedad si es que viniera en un segundo momento. Entonces, por ejemplo, tenemos el anticuerpo que se conoce con el nombre de inmunoglobulina M, que es el anticuerpo que se forma cuando ingresa el germen. Eso nos da idea de que es una infección aguda. En las pruebas rápidas nos dan la información de la IgG y de la IgM. Si existe solamente IgM, ¿qué significa? Que la infección es reciente, que el organismo recién está reaccionando. Después llega un segundo momento en donde ya aparece la IgG, entonces hay IgM, IgG, pero todavía la infección está presente. ¿Pero contagian o no contagian? Ya. Y cuando ya se presenta solamente IgG, quiere decir que ya la infección pasó, que ya el cuerpo y el organismo está, diríamos, con las condiciones adecuadas de defensa frente a esta enfermedad. Entonces, ¿en qué momento contagia la persona? La persona contagia en los primeros días de la infección, inclusive antes de presentarse los síntomas. Antes de presentarse los síntomas, la persona puede contagiar la enfermedad. Puede seguir contagiando si es que la IgM sigue existiendo en el organismo. Entonces, normalmente si yo hago, diríamos, mi examen y en las pruebas rápidas me sale IgG, IgM, tengo la posibilidad de infectar. Entonces, a estas personas hay que de todas maneras indicarles que se recluyan, que hagan cuarentena. Hay personas que de repente empiezan a tener síntomas de dolor de cabeza, gripe, malestar del cuerpo. Se está automedicando porque dice, vamos al hospital, de repente ahí me muero, me entubo, me voy a morir. Hay ese temor también. ¿Es recomendable automedicarse? ¿Qué diría usted? Bueno, en primer lugar, la automedicación no es recomendable. En primer lugar, porque con la medicación no se previene la enfermedad, no hay un tratamiento preventivo. El tratamiento debe hacerse exclusivamente cuando hay el diagnóstico. Ahora, el problema está en que el comportamiento de esta enfermedad en algunas personas es muy agresiva. Yo puedo estar muy bien, diríamos, en estos momentos y a la media hora ya debo estar mal. O sea, tengo pequeños síntomas, pero a la media hora yo ya me pongo muy mal. Entonces, por eso es que se recomienda y por eso los servicios de salud se han implementado de tal manera que toda persona que tenga síntomas debe acudir a los servicios de salud. En primer lugar, para poder valorarlo, evaluarlo y determinar si hay factores de riesgo y si está teniendo problemas graves en el futuro. Entonces, de presentarse, inmediatamente tienen que hospitalizarlo porque las medidas que le van a salvar la vida están solamente en el hospital, en este caso el oxígeno, por ejemplo, y la respiración asistida. Pero en este caso, con el tratamiento que ya se tiene, básicamente ya están disminuyendo los casos que requieran una ventilación artificial, pero sí el oxígeno es importante. Entonces, hay pacientes que tienen la idea de que al irse al hospital se van a contagiar, pues ya tienen los síntomas, ya tienen la enfermedad, ¿de qué se van a contagiar más? No es tanto que yo me contagie y me sea más grave, no. La gravedad no depende en este caso que me vaya a un servicio de salud, sino depende cómo reaccione mi cuerpo. Y si yo tengo las medidas de protección y en este sentido evito, diríamos, algunas conductas incorrectas, no hay de qué temer, ¿no? Bien, doctor, desde su área y desde la municipalidad, ¿qué se está haciendo para poder hacer frente a esta pandemia? Bien, miren, aquí en la Municipalidad Provincial de Chepén, la alcaldesa y el cuerpo de regidores tomaron la decisión de implementar la política pública local de salud y eso ha permitido que el enfoque que se dé a las intervenciones del municipio tenga un enfoque más de salud pública. Entonces, no se trata en esta concepción de generar servicios de salud, sino más bien promover que los servicios de salud del MINSA, porque el MINSA es el órgano rector en salud, es la autoridad para solucionar los problemas de salud. Entonces, como municipio lo que tenemos que hacer es fortalecer ese ministerio de tal manera que pueda dar un adecuado servicio. Entonces, en esta política pública local de salud, la articulación con el MINSA ha sido una de las cosas que predomina como propuesta de trabajo en salud.
Y producto de eso es que se facilitó mucho desde el municipio. La alcaldesa fue la primera que promovió y concretizó la formación del Comité Multisectorial de Lucha contra el COVID. Y todos los integrantes de ella tienen y están involucrados por ley en la solución de los problemas. La municipalidad tiene su propio rol, lo mismo que el MINSA, la policía, la fiscalía y el ejército, ¿no? Entonces cada uno desde sus propias responsabilidades y funciones tenía que contribuir a la solución de este problema. Con muchas dificultades y con a veces demoras, este comité multisectorial ha dado todas las medidas adecuadas y necesarias para poder controlar. Y como dije al principio, esta enfermedad ataca a cualquier comunidad, cualquier país, sea pobre o sea rico. Los comportamientos han sido parecidos, otros en corto tiempo, en más tiempo, pero al final siempre ha sido así. Entonces, aquí en Chepén lo que ha hecho este comité multisectorial es implementar todas las medidas que técnicamente deberían implementarse. Pero además de eso, el municipio ha establecido una relación muy estrecha con el MINSA en el sentido de articular y coordinar trabajos concretos y apoyar también a las necesidades que en este caso el MINSA tenía. Por ejemplo, desde un principio el municipio apoyó con insumos para lo que se llama los EPP y por otro lado sustancias también que ayudan a la prevención de la enfermedad, como es el jabón, el alcohol líquido. Eso todo el municipio apoyó desde un principio. Y en un segundo momento, cuando el MINSA propuso la necesidad de adquirir pruebas rápidas porque los recursos del MINSA no alcanzaban, la municipalidad inmediatamente atendió esa petición o esa limitación que tenían. Entonces, el municipio ha establecido en ese sentido, me parece a mí, una adecuada articulación y coordinación con el MINSA para intervenir. La solución de la epidemia está en manos del sector salud con la participación de todos. Y ahí en ese sentido el municipio ha cumplido un rol importantísimo por la decisión que tomó la alcaldesa y los regidores. En tercer lugar, con respecto a las medidas, diríamos, que se van a tomar, el municipio no solamente ha hecho, diríamos, estas acciones, sino que también ha hecho un trabajo de promoción y de sensibilización a la población desde un principio, desde el inicio de la epidemia. En ese sentido, el equipo de salud, a cargo de la Subgerencia de Salud, ha hecho recorridos en la comunidad, en los mercados, con el propósito de prevenir la enfermedad. Entonces, articulando el trabajo también y coordinándolo con el MINSA. Lo mismo que con otras áreas como servicios públicos, por ejemplo, con medio ambiente, con el propósito de hacer una intervención integral y articulada. La otra intervención que tenemos que hacer de todas maneras es la intervención a partir de un plan de salud post-emergencia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad la vamos a tener ya, diríamos, de aquí para adelante. Entonces aquí tenemos que priorizar en primer lugar el grupo de alto riesgo, en este caso las personas adultas mayores y las personas que tengan enfermedades crónicas. Con este grupo etario nosotros vamos a tener que trabajar y hacer un seguimiento para mejorar su respuesta inmunológica, porque el secreto a la solución de este problema es que las personas tengamos nuestro sistema inmunológico equilibrado, armónico, de tal manera que se pueda, diríamos, salir airoso de esta enfermedad. Pero desgraciadamente por nuestros estilos de vida, por la alimentación que tenemos, por las costumbres que tenemos, básicamente nuestro organismo no tiene adecuada respuesta inmunológica, por eso es que la enfermedad nos está causando problemas. Entonces, de aquí para adelante vamos a hacer un trabajo con el propósito de mejorar la respuesta inmunológica de las personas, no solamente de los que están en riesgo, sino de toda persona, para evitar que la enfermedad nos cause problemas posteriores, pues, ¿no? Doctor, un gusto charlar con usted. Estaremos en otra oportunidad nuevamente dialogando. Gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, y aquí en cualquier momento también para poderles facilitar información o en todo caso de las cosas que como Gerencia de Desarrollo Humano estamos desarrollando a partir de la propuesta de nuestra alcaldesa y sus regidores. Muchas gracias. Esta fue la entrevista de la semana para el informativo municipal de la Municipalidad Provincial de Chepén. En el informativo municipal incluimos una secuencia denominada Entrevista de la Semana.